El asunto es que todo esto es un taller, un laboratorio donde Dios está trabajando en nosotros para mejorarnos, estamos en el proceso. Si usted escuchó al hermano, bueno, hemos tenido varios mensajes hoy, en un proceso de santificación. Lo que quiere decir que todo lo que pasa alrededor de nosotros, uno de los grandes y de los pocos propósitos que Dios tiene es santificarnos. Santificarnos. La otra palabra que se usa para santidad en la Biblia y que parece ser que es una mejor traducción de donde viene la palabra santidad, es la palabra completo, para hacernos completos, o yo diría entero. Y de ahí viene otra palabra, de ahí la palabra entero, viene la palabra íntegro. Y la palabra íntegro, para entenderla bien, viene otra palabra, que es un antónimo de íntegro o de integridad. Y es cuando una persona se comporta de una manera en un lado y se comporta de otra manera en otro lado. Se comporta de una manera bajo estas circunstancias, pero ya no es la misma persona bajo estas otras circunstancias. Eso es lo opuesto a ser íntegro, que la mejor traducción para eso, el día de hoy, es la palabra hipócrita. Pero la palabra hipócrita también es una palabra transliterada de latín que significa actor. Es alguien que actúa. En mujeres es una actriz, una drama queen. Ahí hasta el inglés le llegamos. Y entonces se fijó la firmeza hasta donde se expresó. Ahora, la palabra de Dios aquí en 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Prepárese, mi brother, porque aquí no hay alarma. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, dice la Biblia: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10, 12, nueva versión internacional. No, Reina Valera, 1960. El que piense estar firme, mire que no caiga. Reina Valera, 1960, 1 Corintios 10, 12. Al comenzar esta cita, esta expresión, esta declaración de 1 Corintios 10, 12, hay dos palabritas que son así que, importantísimas. Cada palabra es importantísima al interpretar un texto de la Biblia. Cada palabra cuenta. Y aquí dice así que. Es porque está esta declaración de así que el que piensa está firme, mire que no caiga, está basada en los versículos anteriores. Está basada en lo que ya se dijo en el tema de la carta de Corintios, de 1 Corintios. ¿Y qué es lo que se había dicho? ¿Qué es lo que estaba pasando en 1 Corintios capítulo 10? Que llega el momento en el 12 donde nos dice, así que el que piensa estar firme, mire, guáchese, póngase trucha, que no caiga. Bueno, por ejemplo, el versículo 1 de 1 Corintios 10 dice, nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. Está hablando cuando salieron de Egipto, los israelitas, y todos ellos estuvieron bajo la nube. Cada uno de ellos estuvo bajo la presencia de Dios, porque la nube no estaba llena de agua, era el Shekinah. No, es como la nube, no estaba llena de agua, esa nube estaba llena de la presencia de Dios. Y todos ellos estuvieron bajo esa nube, estuvieron absolutamente todos ellos bajo la presencia de Dios. Y dice, y todos atravesaron el mar, pero el mar estaba seco. Atravesaron un mar que no tenía una gota de agua donde ellos pusieron sus pies, porque sintieron el poder de Dios, experimentaron el poder de Dios cuando Moisés abrió
o más bien Dios abrió a través de Moisés el mar. Y dice, todos tus antepasados experimentaron la presencia de Dios y el poder de Dios. El versículo 3 dice, también todos ellos comieron el alimento espiritual. Usted recordará el maná. Dios los alimentó. Y dice aquí que fue alimento espiritual. Y todos tomaron, dice, la misma medida espiritual. Este es el antetexto del versículo 12. El que cree estar firme, mira que no caiga. Está diciendo, no, todos ellos probaron el alimento espiritual. Todos ellos probaron la medida espiritual. Sin embargo, dice el versículo 5 de 1 Corintios 10, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios. La mayoría, aunque habían estado en la presencia de Dios, probado el poder de Dios, sido alimentados del alimento de Dios y haber sido bebidos por el alimento, por la bebida espiritual, dice, la mayoría de ellos no agradó a Dios. Y lo importante de este pasaje está el versículo 6. El versículo 6 de 1 Corintios 10 dice, todo esto sucedió para servirnos de ejemplo. Todo sirvió para que te sirviera de ejemplo, para que aprendiéramos. Dice, a fin, versículo 6, 1 Corintios 10, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice que nosotros no debemos de hacer? ¿Qué es? Bueno, el versículo 7 dice, por ejemplo, no seas idólatras, hace usted lo que les pasó a ellos. Y el versículo 11 vuelve a recalcar, todo esto les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. De eso está hablando 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Ahora, yo le dije a usted, piense las bendiciones. ¿De qué bendiciones? ¿De qué cayeron ellos? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos mucho más que solo la bendición de la salvación. La bendición de la salvación es lo máximo. Obtener la vida eterna es lo más excelente, pero no es la única bendición que tenemos. Por eso decimos, wow, cómo estoy bendecido. Y la mayoría de las veces no estamos hablando de la salvación. No estamos hablando de la vida eterna. Cuando venimos aquí al campo y decimos, estamos llenos de bendiciones, no estamos refiriéndonos a la salvación ni a la vida eterna la gran mayoría de las veces. ¿De qué nos estamos refiriendo? ¿De las amistades? ¿De la familia? ¿Del compañerismo? ¿Del alimento? ¿De la salud? ¿De las finanzas? De muchas otras bendiciones, pero no es la misma bendición que la salvación. Y extrañamente muchas veces nosotros no podemos ver la diferencia cuando vamos a la Biblia de cuál de todas las bendiciones está hablando la palabra de Dios. No siempre podemos verla. Aquí 1 Corintios 10, 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primero voy a hablar de eso. Es un principio, un fundamento para todo aquel que está en Cristo Jesús. Para evitar caer nosotros, para evitar nosotros regarla, que lo hacemos, el hermano Marco lo dejó bien claro la otra vez. Anoche, ¿verdad, hermano? Lo dejó bien claro. Pero para evitar que se nos haga un hábito, un estilo de vida, regarla, el principio que la Biblia nos da una y otra vez, y me podría pasar fácil 1 hora o 2 horas, a lo mejor más, leyéndole puros versículos de ese principio bíblico que la Biblia nos advierte que no debemos de tener para no regarla, es el peligro de ser arrogante, o en otras palabras, el orgullo. El orgullo es demasiada confianza en uno mismo.
Ahora, nosotros todos podemos llegar a una madurez espiritual ejemplar. Podríamos llegar a una madurez espiritual buena, excelente, pero aún así debemos de ser cautelosos. Aún así debemos de ponernos siempre al tiro, siempre pendientes, siempre despiertos. Porque la perfección, cuando la obtenemos, no es aquí. No es aquí. Estar completos todavía no se obtiene aquí. Ser una sola persona es allá en el cielo. Es cuando por fin vamos a ser una sola pieza. Por fin nuestras emociones se van a alinear con nuestros sentimientos y con nuestra espiritualidad. Por fin vamos a ser una sola persona. Y vamos a dejar de usar tanto a Pablo cuando dice: lo que quiero hacer, no lo hago. Porque mi carne no se somete al espíritu, y mi espíritu y mi carne están peleando. Porque todavía no alineamos, todavía no somos una sola persona. Pero la palabra de Dios nos dice: ¿puede llegar a una madurez buena? Puede llegar un momento donde usted sea un ejemplo para muchas personas. Puede ser. Es más, si usted voltea a sus lados, y posiblemente usted sea y no se dé cuenta, pero si usted voltea ahí, a lo mejor a un ladito de usted, a lo mejor va a haber alguien que ya está maduro espiritual. Ya está donde quisiéramos estar nosotros. A lo mejor va a haber una persona que no usa la Biblia para sacar religión ni legalismo, sino para crecer en Cristo Jesús, para ser mejor cada día, para superarse cada vez, cada día. Y es posible que usted sea uno, o que usted conozca a una de esas personas. Pero la Biblia nos advierte: aguas con tener demasiada confianza en ti mismo. Aunque tú seas esa persona que ya eres madura espiritualmente, que si oras todos los días, como se nos llamó aquí la atención, que si lees la Biblia todos los días, como se nos llamó la atención, que si tienes un deseo profundo para estar bien con Dios, que si has puesto a Dios en primer lugar, que si es la prioridad de tu vida, que verdaderamente te has entregado todo para servirle a Él, si verdaderamente has negado tu propio yo para entregar, aún ahí, aún en esas circunstancias, la palabra nos dice: tienes que ser cauteloso, no te creas mucho. Nomás le voy a poner un ejemplo, el ejemplo de los discípulos, los 12 o 11 discípulos del Señor Jesucristo. Ellos creían que estaban macizos con Jesucristo. En Mateo capítulo 26, versículo 31 al 35, Jesús les dijo a sus discípulos, a sus círculos cercanos, le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto, Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, no te negaré. Y todos sus discípulos dijeron lo mismo. Mateo 26, 35. Todos sus discípulos dijeron lo mismo. Todos se sentían firmes, todos estaban macizos en la presencia de Cristo. No, nosotros morimos contigo. Cuando llega el día, todos cayeron. Se creían firmes, pero no estuvieron firmes. Por eso la Biblia dice: aguas el que se cree firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Ponte listo. Ahora, volviendo al texto y al contexto de 1 Corintios, pues los corintios
Se sentían seguros. Ellos se sentían confiados de su madurez espiritual. Ellos se sentían que ya la tenían amarrada. Usted voltea a ver ahorita gente a un lado y hay algunos que son inmaduros porque están nuevos en Cristo. A lo mejor son muy maduros como varones, son muy maduros como mujeres, son muy maduros como individuos, como ciudadanos. Pero como Cristo son unos bebés. Bueno, estos corintios se sentían que ya habían llegado. Sentían que eran la crema y la crema y la nata de la sociedad, eran los meros meros. Ellos estaban seguros de su madurez espiritual y sentían entonces que podían hacer de todo. Se vale hacer de todo porque nada me va a afectar. Era el sentimiento que tenían los corintios. Puedo hacer lo que yo quiera, nada le llega a mi madurez espiritual. Comer carne sacrificada a los ídolos, me la ejecuto. Ir a fiestas paganas, voy a fiestas paganas. Ir a festividades, voy a festividades. Y así se saturaban de cosas porque nada me llega. Y ni siquiera se preocupaban si espiritualmente lastimaban a uno de los bebés espirituales, de los recién nacidos, porque ellos se sentían que estaban muy bien. Ese es el contexto de lo que estamos leyendo hoy. Ahora Pablo les dice, Pablo les advierte que hay dos problemitas con eso. Hay dos problemas con tu manera de pensar. Dos problemas. Primero es que vas a lastimar espiritualmente a otros. Vas a lastimar a aquellos que no son tan maduros como tú. Los vas a ofender, los vas a dañar. Es muy triste cuando un cristiano no se porta como cristiano y está delante de él uno que acaba o apenas está dando sus primeros pasitos de cristiano. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Si no te pones listo con tu pensamiento de yo ya estoy, yo ya soy, nadie me enseña, nadie me muestra, yo ya llegué. Primer problema es que vas a lastimar a alguien más. Vas a ofender espiritualmente, que ese es el problema. Y segundo problema es que al hacer eso, con ese pensamiento, con esa actitud, te estás poniendo a la orillita de pecar. Te estás empujando tú así como que a la valla para caer del precipicio. Tú mismo te estás ahorillando, te estás empujando. Estás casi para caer del barranco por tu propio estilo de vida, por tus propias acciones, decisiones y pensamientos. Ese es un problema serio. Eso es lo que Pablo está lidiando con los corintios. Entonces dice aquí, debes de tener dominio propio. Eso es lo que les enseñas. Y debes de negarte de ciertas cosas. Dos cosas que la gente no quiere hacer hoy. Tener dominio propio. ¿Cómo le hago para permanecer firme? ¿Cómo le hago para seguir siendo cristiano? Yo quiero estar bien con Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren estar bien con Dios? A ver, levante la mano si hay alguien que quiere estar bien con Dios. Hoy y siempre. ¿Cómo le hacemos, brothers? Yo quiero estar bien con Dios. Yo quiero estar bien con Dios. ¿Cómo le hacemos para estar bien con Dios? Dos cosas: dominio propio y negarse ciertas satisfacciones. Dominio propio y negarse ciertas satisfacciones. El dominio propio se dice muy fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo. No, es muy fácil decir, no, hay que controlarnos. Y luego cuando nos arde la sangre, a ver ahora, dilo. No, es muy difícil. Me entenderán aquellos que cuando traen hambre se ponen de mal humor. Yo soy uno de ellos, batallo desde siempre. Mi esposa por eso carga chocolatitos, me da como croquetas al perro para calmarme. Porque se empieza uno a alterar. Hermano Rubén me conoce, lo conoce, él sabe porque él es peor que yo. Porque es muy difícil controlarse para ellos y con eso se justifican. Puedo hacer lo que se me da la gana porque me lo he ganado. Esa es su manera de pensar. Me lo merezco. Pero estás lastimando a tus hijos. Yo me lo merezco. Tengo toda mi vida esforzándome y trabajándome. Quiero ese placer. Me lo merezco. También el hermano habló de... El hermano, ya se me olvidó cuál de todos. El problema que tenemos muchas veces, nuestros
Deseos carnales. Nuestros deseos carnales son un problema serio. Y entonces algunas personas no quieren negarse de eso. Y por eso no permanecen firmes. ¿Cómo le hago para permanecer firmes? Pues, ¿qué te parece? Niégate tanta televisión. ¡Ay! ¿Por qué tiene que decir eso, pastor? Pues si quiere estar firme, eso es lo que tiene que hacer. Ya no se trata nomás de leer la Biblia, ya no nomás se trata de orar, ahora se trata de dejar de hacer ciertas cosas para estar firmes. Niégate tanto celular, o tanta tableta, o tantas redes sociales. Ya se trata de varias cositas, ¿no? Varias cositas. Mire, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 25, dijo Pablo, estamos en la misma carta de 1 Corintios, es el mismo contexto de lo que les estoy hablando. En el capítulo 9, 1 Corintios, versículo 25 dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El 24 dijo, ¿no saben que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? El 27 del 1 Corintios 9 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Qué hay que hacer? Negarse. Hay ciertas cosas que te tienes que negar. No es fácil negarse, bro, porque como la hermana también Luli expresaba esta mañana, se nos ha enseñado que nos merecemos todos, que somos el centro de atención, que si alguien te tiene que servir es a ti, tú te mereces el servicio y la atención. Pero usted, le estoy hablando yo como a un cristiano, no como un inconverso. Alguien que ha venido hasta aquí después de manejar varias millas, alguien que se ha abstenido de de ganar más dinero por venir hasta aquí, o sea, ha invertido económicamente para estar en este lugar, ha invertido su tiempo para estar en este lugar. Algunos apenas están recién llegados de vacaciones y nomás se vinieron de las vacaciones, cortaron sus vacaciones para estar en este lugar. Y gracias, hermanos, ustedes sí son de veras. El apellido lo dice, ¿no? Casi. ¿De veras? Y hay otros que vinieron desde Kentucky. Y el problema no es que no nos trajeron pollo. El problema sería es que hayan venido tan lejos para no ser alimentados espiritualmente. Ese sería el problema. Desde Kentucky para estar en este campamento. Y algunos de ustedes tenían que trabajar hoy. Y a lo mejor les hablan del trabajo, que vayan hoy. Pero aquí están. Y como eso los estoy hablando. Como los hijos de Dios. Como los hermanos en Cristo. Y algunos de ustedes no han tomado la cosa de Dios muy en serio. Algunos de ustedes no están seguros qué decisión, qué opinión tener con respecto a Jesucristo. Y vinieron a acabar aquí en este campamento porque de cierta manera sienten que necesitan a Dios en su vida. Hay algo dentro de ustedes, aunque aún no lo han tomado en serio, aquellos que no están firmes todavía. Hay algo dentro de ustedes que les está diciendo que necesitan estar bien con Dios. Y como a esas personas les estoy hablando. No les estoy hablando como alguien que hay que convencer de la presencia o la existencia de Dios. No les estoy hablando como alguien que hay que convencer de la deidad de Jesucristo y la suficiencia de su sacrificio para pagar por nuestros pecados. Les estoy hablando como unas personas que ya han reconocido que quieren estar bien con Dios. Y por eso les estoy diciendo, bueno, ahora ¿qué hacemos para permanecer bien con Dios? Para que al salir de aquí podamos mantenernos en ese camino. Bueno, si usted recordará, hermanos, el hecho de que usted venga a los pies de Jesucristo, el puro hecho de que usted aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, lo pone ya en otra categoría.
diferente al resto de la humanidad. El puro hecho de que usted haya platicado con Dios, aunque sea una oración muy poco religiosa, lo pone a usted en esta otra categoría diferente al resto de la creación que rechaza a Dios. Y entonces usted debe entender que Dios para usted le da la salvación con la fe en Cristo Jesús. Usted ya sabe eso. Efesios lo dice bien claro, que la salvación es por fe, es por la gracia, no es por obras. No haya nada que haya hecho usted para ser salvo, dice, lo repite la palabra de Dios. Es por fe, no es por obras. Pero yo estoy seguro que usted quiere más que la salvación. Algo me dice que usted quiere más que la salvación. Algo me dice que usted quiere más que la salvación. Y si usted llega a caer en el mismo pensamiento que cayeron los corintios, brothers, donde yo ya estoy bien, yo ya puedo hacer lo que me da la gana, que al cabo ya acepté a Jesucristo como mi Señor Salvador, que al cabo ya estoy firme, entonces está arriesgando bendiciones en su vida. Bendiciones. Por ejemplo, si usted va a Corintios, aquí mismo, la misma carta de Corintios, creo que es el capítulo 11, donde algunos cayeron de tal manera de que se adelantaban a comer porque les ganaba el hambre y no esperaban a los demás. Y algunos habían tomado indignamente la cena del Señor. Habían rompido el compañerismo y dice, algunos están enfermos, o sea, la bendición, no la de salvación, sino la bendición de salud física la habían perdido. Algunos estaban debilitados, dice 1 Corintios, creo que es el capítulo 11, versículo 30, debilitados. ¿Por qué? Pues porque cayeron. ¿Qué les había pasado? Su bendición física, sus fuerzas, sus energías se estaban esfumando porque no habían hecho lo correcto. Algunos, dice la palabra de Dios, 1 Corintios 11:30, ya estaban muertos. La bendición de estar vivos se había terminado. ¿Se fija cuáles bendiciones le quitaron? ¿Cuántas bendiciones tiene hoy entonces aquí? Y esa es la bronca, la gente quiere bendiciones, pero no nomás quiere la bendición de la salvación. Y no entiende que la Biblia le está hablando de muchas bendiciones, no nomás de la salvación. Quiere una familia bonita, una familia con armonía, con paz, con amor, con felicidad. Bueno, aceptar a Jesucristo le va a dar la salvación, le va a dar la vida eterna, pero si sigue faltándole el respeto a su esposo o a su esposa, va a seguir teniendo un matrimonio del demonio. Ya tiene la bendición de la vida eterna, pero no tiene la bendición de una familia preciosa. No la tiene. Porque, ¿qué le pasó a Moisés cuando desobedeció a Dios? Y dice que no entró a la tierra prometida y Dios lo sepultó. ¿Y perdió la salvación? No. Incluso se aparece en el monte de la transfiguración. ¿Qué perdió? ¿Qué bendición perdió Moisés al caer por dejarse dominar por el orgullo? La bendición de la tierra prometida, la bendición de mantenerse vivo. ¿Entiende lo que le estoy hablando? Eso es lo que la Biblia dice. Hay más bendiciones que usted quiere. La grande y máxima bendición que la Biblia ofrece es la salvación. Pero usted sabe que hay más que eso. Alguna gente quiere finanzas, quiere estar bien económicamente. ¿Cuántos de ustedes quieren estar batallando por dinero? Ahí está. Entonces podría decirle, la Biblia se lo dice, tienes que administrar tu feria, tienes que ser responsable con tu dinero. Y hay personas que caen, no se levantan temprano para hacer lonche para el trabajo, terminan otra vez comprando en el restaurante y lo hacen toda la semana y lo hacen todo el mes. ¿Y dónde les va a doler? En la bolsa, la bendición.